El día en que la humanidad hizo su entrada al Consejo Galáctico estaba destinado a convertirse en un hito histórico. El Consejo, una asamblea de civilizaciones de todas las estrellas dedicada a fomentar la paz y la colaboración, había visto a muchas especies unirse a sus filas, pero ninguna había despertado tanta curiosidad y escepticismo como los humanos de la Tierra. Los representantes de la Tierra llegaron a bordo de la Odisea, una nave espacial que, si bien tecnológicamente modesta en comparación con las maravillas, estaba anclada en la enorme estación estelar del Consejo y llevaba las esperanzas y ambiciones de la humanidad. Su misión era clara: presentar a la humanidad como miembro de la comunidad galáctica y buscar alianzas entre las estrellas. Al desembarcar los humanos, un murmullo recorrió la asamblea. Representantes de especies, algunas de las cuales habían atravesado las estrellas cuando la humanidad aún dominaba el fuego, observaron a estos recién llegados con una mezcla de interés y cautela. Los humanos, por su parte, parecían impávidos ante el mar de rostros alienígenas. Su comportamiento sereno. Sus ojos se iluminaban con la emoción de lo desconocido. Las primeras sesiones del Consejo con la humanidad y la asistencia se llenó de asuntos rutinarios, tratados, acuerdos comerciales y el intercambio de conocimientos. Sin embargo, los enviados de la Tierra escucharon atentamente, absorbiendo cada palabra, cada gesto que hablaba de la vasta diversidad y riqueza de la cultura galáctica. Fue durante un receso en los vastos jardines que se extendían bajo el cielo abovedado de la estación del Consejo que ocurrió el momento que definiría la llegada de la humanidad. Los jardines, una maravilla de la bioingeniería, albergaban flora y fauna de innumerables mundos, incluyendo un espécimen conocido en toda la galaxia por su letalidad, la bestia Zaro. El Zaro, una criatura de pesadilla, se mantenía en los jardines como símbolo de la capacidad del Consejo para domar incluso a las creaciones más feroces de la naturaleza. Era una criatura a la que ningún Sersan se acercaría, sus tentáculos capaces de desgarrar metal, su piel, inmune a las armas de energía. Sin embargo, mientras los delegados y representantes observaban en un silencio atónito, un humano, posteriormente identificado como la doctora Elena Márquez, se acercó al recinto de la bestia. El Zaro movió sus tentáculos desplegándose con una rapidez que sugirió un ataque inminente. Los guardias se movieron para intervenir, pero se detuvieron al ver cómo se desarrollaba la escena. La Dra. Márquez no mostró miedo, sino que extendió la mano hacia la bestia. Sus movimientos, tranquilos y deliberados, hicieron una pausa. El Zaro, en lugar de atacar, detuvo sus tentáculos, que se balanceaban en el aire. Luego, en un momento que se volvería legendario, la criatura envolvió suavemente un tentáculo alrededor de su brazo, permitiéndole acariciar su cabeza. El jardín quedó en silencio. El único sonido fue el suave zumbido de la bestia apaciguada. Este acto, simple pero profundo, destrozó las ideas preconcebidas que muchos tenían sobre los humanos. Allí estaba un miembro de una civilización incipiente, mostrando compasión y comprensión hacia una criatura que incluso las especies más avanzadas trataban con cautela. Fue una clara muestra de la combinación única de valentía y empatía que poseía la humanidad, rasgos que hasta ese momento no se habían visto en el Consejo Galáctico. El incidente se extendió rápidamente y se convirtió en tema de debates y análisis. Los académicos reflexionaron sobre las implicaciones de la audacia de los diplomáticos de la humanidad, reevaluaron sus estrategias e innumerables individuos en todo el mundo. La galaxia observó las imágenes cautivada por la audacia y la bondad de un solo humano. La humanidad no solo había anunciado su presencia a la galaxia, sino que lo había hecho de una manera que desafiaba los principios mismos de lo que significaba ser parte del Consejo Galáctico. Los humanos habían llegado no como guerreros ni conquistadores, sino como seres capaces de cruzar las fronteras del miedo y el prejuicio con un gesto de paz. Este momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia galáctica, un capítulo donde la humanidad desempeñaría un papel central. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y peligros, pero por primera vez, la especie de la galaxia miró a los humanos con una nueva sensación de asombro y posibilidad. El Consejo nunca volvería a ser el mismo, ni tampoco el vasto tapiz estelar de civilizaciones que representaba. El acto de acariciar a la bestia Zaro, interpretado por la doctora Elena Márquez, onduló por los pasillos del poder y los tranquilos rincones de la extensa estación espacial del Consejo Galáctico, transformando a la humanidad de una mera curiosidad en un tema de intensa estudia e intriga las imágenes del encuentro, ahora virales en las redes galácticas, que retrataron a los humanos no solo como audaces, sino también como poseedores de una conexión casi mística con el mundo natural. En las semanas posteriores al incidente, la delegación de la Tierra se convirtió en el foco de un frenesí diplomático y académico sin precedentes. Emisarios de civilizaciones que antes miraban a la humanidad con indiferencia o leve curiosidad, ahora los buscaban,
ansiosos por comprender los principios y valores que guiaban a esta nueva especie. Este cambio no fue meramente académico, sino que tuvo implicaciones tangibles para el lugar de la Tierra en el orden cósmico. Delegados de la Confederación Tabari, una civilización conocida por su biotecnología avanzada. La ingeniería y la filosofía pacifista fueron de los primeros en invitar a los humanos. Propusieron un intercambio cultural con el objetivo de explorar las profundidades de la empatía humana y sus posibles aplicaciones en la diplomacia galáctica y las relaciones interespecies. Simultáneamente, académicos del Archivo de Zanti, un vasto depósito de conocimiento gestionado por la civilización más antigua conocida de la galaxia, solicitaron permiso para estudiar la historia, el arte y la filosofía de la humanidad. Estaban particularmente interesados en comprender los factores evolutivos y culturales que habían moldeado la combinación única de coraje, compasión y curiosidad de la humanidad, como representantes de la Tierra. Gestionaron esta oleada de atención con una profunda conciencia de la oportunidad que presentaba, más allá de los elogios y la fascinación inmediatos. Existía la posibilidad de forjar alianzas para asegurar el lugar de la Tierra entre las estrellas, no solo como iguales, sino como miembros valiosos de la comunidad interestelar. Fue durante una reunión de alto nivel con el Comité Central del Consejo Galáctico que el papel potencial de la humanidad comenzó a cristalizar. El comité, compuesto por representantes de las civilizaciones más influyentes de la galaxia, expresó un interés colectivo en aprovechar los rasgos únicos de la humanidad para el bien común del Consejo. El incidente con la bestia Zaro dio inicio. El embajador Toren, del dominio Luran, ha demostrado una profunda empatía y comprensión, rasgos muy necesarios en nuestros esfuerzos diplomáticos actuales, particularmente en las disputas en curso en el sector de Orión. El Dr. Márquez ha sido nombrado jefe diplomático de la Tierra ante el Consejo Galáctico. El Consejo respondió con la humildad y la claridad que se habían convertido en el sello distintivo de la diplomacia humana. Creemos que los principios de empatía y respeto mutuo son fundamentales no solo para nuestra supervivencia, sino también para nuestro progreso como civilización. Estamos ansiosos por compartir nuestras perspectivas y aprender de la vasta experiencia de los miembros del Consejo. Con la esperanza de contribuir a una paz y cooperación duraderas, las conversaciones posteriores sentaron las bases para lo que pronto se conocería como la Iniciativa Terra, una serie de misiones diplomáticas dirigidas por enviados humanos a zonas de conflicto y tensión dentro de la galaxia. El objetivo de la iniciativa no era simplemente mediar en disputas, sino fomentar una comprensión y empatía más profundas entre las diferentes facciones, aprovechando las capacidades únicas de la humanidad en beneficio de todos. Mientras los representantes de la Tierra se preparaban para estas misiones, eran muy conscientes de los desafíos que les aguardaban. La galaxia era un lugar de increíble diversidad, pero también de antiguas divisiones y prejuicios profundamente arraigados. Sin embargo, la respuesta a su llegada, la fascinación con sus acciones y la esperanza que habían inspirado ofrecieron un atisbo de lo que era posible. La humanidad había entrado en el escenario galáctico en un momento de gran necesidad, trayendo consigo la promesa de una nueva forma de navegar por la compleja red de relaciones interestelares. El camino a seguir estaría plagado de dificultades, pero por primera vez en su historia, la humanidad no lo recorría sola. Los ojos de la galaxia estaban sobre ellos, observando, esperando que estos recién llegados pudieran ser la clave para un futuro más brillante y unido a medida que la iniciativa Terra comenzaba a tomando forma, prometiendo un nuevo amanecer de diplomacia y entendimiento mutuo dentro del Consejo Galáctico. Una sombra se cernía en el horizonte. El Imperio Criar, una civilización expansiva y militarista conocida por su agresiva expansión y dominio de sistemas estelares más débiles, veía con creciente preocupación la floreciente alianza en torno a la humanidad. Los Criar, que durante mucho tiempo se habían enorgullecido de su inigualable poderío militar y destreza estratégica, encontraban el concepto de diplomacia a través de la empatía, a la vez ajeno y amenazante. Vieron el creciente interés del Consejo Galáctico en la humanidad y sus acuerdos IDE como un desafío directo al orden establecido, uno en el que el poder y el miedo eran las principales monedas de influencia. En un movimiento audaz que conmocionó a la comunidad galáctica, los Criar lanzaron una serie de ataques sorpresa contra planetas aliados clave cerca de la frontera de su territorio. No se trataba de simples escaramuzas ni demostraciones de fuerza, sino de ataques devastadores destinados a paralizar la infraestructura y la moral de la coalición emergente. El mensaje era claro: el Imperio Criar no toleraría ningún cambio en la galaxia. El equilibrio de poder que amenazaba su dominio. La noticia de los ataques llegó al Consejo Galáctico en medio de una ola de incredulidad e indignación. Planetas que habían conocido la paz bajo la protección del Consejo ahora estaban marcados por la guerra, sus poblaciones se tambaleaban por la repentina violencia. La elección estratégica de los objetivos reveló las intenciones de los Car no solo de intimidar, sino también de dividir al Consejo,
aislando a la Tierra y a sus aliados más cercanos en medio de este caos. La respuesta de la humanidad se convirtió en un punto central para el Consejo. Las expectativas eran diversas. Algunos miembros dudaban de que la relativamente joven civilización pudiera resistir el poder de los Criar, mientras que otros esperaban que el mismo ingeniero, la avidez y la valentía que habían llamado la atención del Consejo sobre los humanos podrían ofrecer un camino a la victoria. En una sesión histórica del Consejo, convocada tras los ataques, los representantes de la Tierra se presentaron con una propuesta. La DRA. Márquez, en nombre de la humanidad, condenó la agresión no provocada y llamó a la unidad frente a la tiranía. El Criar busca dividirnos para desmantelar los ideales que nos unen en este Consejo. Afirmó que no debemos dejar que el miedo dicte nuestro futuro. Juntos podemos cambiar el rumbo de esta amenaza. El discurso galvanizó a la Asamblea. Civilizaciones que antes dudaban en comprometerse plenamente con la alianza ahora prometieron su apoyo. La crisis había cristalizado la necesidad de un frente unido no solo para defenderse del Criar, sino también para preservar la visión de una galaxia gobernada por la cooperación y la paz. En las semanas posteriores, el Consejo Galáctico se embarcó en una movilización masiva sin precedentes desde la fundación del Consejo. Flotas de toda la galaxia convergieron formando una formidable armada que representaba el poder colectivo y la determinación de sus miembros. La humanidad, aunque menos avanzada en tecnología militar, contribuyó con sus mejores mentes a las sesiones de estrategia, combinando tácticas de guerra tradicionales con ideas poco convencionales que llamaron la atención de los comandantes experimentados. Simultáneamente, en el frente diplomático, se intensificaron los esfuerzos para atraer más civilizaciones al grupo, incluyendo a aquellas al margen de la influencia del Consejo. El mensaje era claro: el conflicto con los Criar no era simplemente una disputa territorial, sino una lucha por el alma misma de la galaxia. Mientras las fuerzas combinadas del Consejo Galáctico se preparaban para la inevitable confrontación con el Imperio Criar, un sentimiento de unidad impregnaba a las diversas especies. Ya no eran un conjunto de civilizaciones individuales, sino una sola entidad unida que se enfrentaba a la oscuridad. Se trazaron las líneas de batalla y el escenario estaba listo para un conflicto que determinaría el futuro de la galaxia. En el corazón de esta tormenta se encontraba la humanidad, una especie aislada de un pequeño planeta azul, ahora al frente de una lucha por la paz y la justicia universales. La recién descubierta unidad dentro de el Consejo Galáctico, impulsado por el llamado a las armas de la humanidad contra la agresión del Imperio Criar, desató un fervor en toda la galaxia. Civilizaciones tanto avanzadas como emergentes movilizaron sus recursos, conocimiento y tecnología, creando una fuerza formidable contra la amenaza inminente. Este esfuerzo colaborativo marcó un cambio crucial en la historia de la galaxia, donde la voluntad colectiva de diversos pueblos buscó contrarrestar la tiranía de la humanidad Criar, a pesar de su estatus relativamente estable en la arena cósmica. La ubicación estratégica de la Tierra en el mapa galáctico, junto con el espíritu inquebrantable de sus habitantes y sus tácticas innovadoras, la convirtieron en un actor clave en la estrategia de defensa de la Alianza. La Cumbre de Defensa Galáctica, celebrada en una estación espacial neutral que orbitaba el sereno planeta Veridia, se convirtió en la plataforma para lo que sería el mayor esfuerzo militar coordinado en la historia reciente. Líderes militares de diversas especies, incluidos los humanos, se reunieron para forjar una estrategia unificada. La cumbre no fue solo una reunión de mentes militares, sino una fusión de culturas, filosofías que aportaban algo único. El almirante Sato, del Comando Espacial de la Tierra, ocupó una posición destacada entre los líderes reunidos, conocido por su genio táctico y sus métodos poco ortodoxos. Sato propuso un plan que integraba las tácticas de guerra de guerrillas humanas con la tecnología y las capacidades avanzadas de sus aliados. Esta estrategia buscaba explotar el exceso de confianza y la dependencia de la fuerza bruta mediante ataques relámpago para interrumpir sus líneas de suministro y aislar sus flotas. El plan recibió una mezcla de escepticismo y admiración. Algunos comandantes veteranos, acostumbrados a la guerra convencional, cuestionaron la viabilidad de tales tácticas a escala galáctica. Sin embargo, el éxito de las operaciones de Lehumanas en recientes escaramuzas, junto con las simulaciones realizadas por los principales estrategas de la Alianza, convenció gradualmente a los escépticos. La cumbre concluyó con una declaración de unidad y resolución. Las fuerzas aliadas, ahora denominadas la Flota de la Unidad Galáctica, estaban compuestas por miles de naves de cientos de civilizaciones, cada una pintada con los símbolos del Consejo Galáctico. La Tierra, representando la nueva cara de los preparativos de la operación del núcleo interestelar, comenzó de inmediato la primera gran ofensiva, denominada Operación Starfall. El objetivo era un depósito de suministros estratégico de Criar, ubicado en el otrora neutral sistema Zephyr.
Capturar el depósito no solo mejoraría las capacidades logísticas de Criar, sino que también enviaría un mensaje claro: la galaxia se mantenía unida contra la opresión mientras la flota se reunía en el límite del sistema Zephyr. La anticipación y la tensión llenaron el vacío espacial. Al salto a bordo de la nave insignia Asterisk. Un mensaje de unidad. Asterisk se dirigió a la diversa tripulación, un microcosmos de la Alianza. La propia anciana. Su discurso, transmitido a través de la flota y más allá, capturó la esencia de su causa. Hoy nos mantenemos unidos, no como razas o planetas separados, sino como una sola fuerza por la libertad y la justicia. Nuestra diversidad es nuestra fuerza, nuestra unidad, nuestra arma. Puede que Criar haya iniciado este conflicto, pero somos nosotros quienes lo pondrán fin para la paz y el futuro de la galaxia. Se realizaron los preparativos finales y la flota se posicionó. La operación Caída de Estrellas estaba a punto de comenzar. Marcaba la primera prueba real de la flota de la Unidad Galáctica. El resultado de esta operación no solo determinaría el equilibrio estratégico de la guerra, sino también la posibilidad misma de un futuro pacífico para la galaxia. La humanidad, una vez aislada e insignificante en la inmensidad cósmica, ahora estaba en el corazón de este esfuerzo monumental, lista para demostrar que la valentía, la innovación y la unidad podían superar incluso las amenazas más oscuras. La Operación Caída de Estrellas, la primera gran ofensiva liderada por la flota de la Unidad Galáctica contra el Imperio Criar, fue más que una maniobra militar, fue una declaración de unidad y desafío. Tarks 4 fue elegida por su importancia estratégica. Preparados para un encuentro que marcaría un punto de inflexión en el conflicto, la batalla comenzó al romper la larga noche del planeta, cuando naves de un periodo de mundos convergieron sobre las defensas Criar con una precisión nacida de un propósito unificado bajo el mando del almirante Sat. La estrategia inicial de la flota fue dispersarse, enfrentándose a las fuerzas Criar en múltiples escaramuzas rápidas. Esta táctica buscaba explotar la agilidad y la destreza tecnológica de las naves aliadas, en marcado contraste con la dependencia de los Car de la potencia de fuego y la fuerza bruta. Simultáneamente, un grupo de trabajo especializado tocó tierra con la crucial misión de desactivar los generadores de escudos del depósito de suministros Criar, compuesto por ingenieros y soldados de diversas civilizaciones. Este equipo representaba la personificación del espíritu cooperativo de la coalición. Al frente estaba el capitán Alexis Ngen, un humano con reputación de ingenio táctico y una actitud tranquila bajo presión, mientras el espacio alrededor de Tarks 4 se sumía en el caos. El equipo de tierra. Navegaron por el peligroso paisaje, aprovechando las densas junglas y el terreno accidentado del planeta. Los Criar, sorprendidos por el asalto multifacético y el repentino intento de infiltración, se apresuraron a montar una defensa cohesiva. La batalla comenzó a cambiar cuando el equipo de tierra, tras una serie de intensos encuentros con patrullas Criar, desactivó con éxito el primero de los generadores de escudo. Este logro, aunque costoso, proporcionó una oportunidad crucial para la flota en órbita. El almirante S aprovechó el momento y ordenó un bombardeo concentrado sobre el ahora vulnerable depósito. El combate espacial alcanzó su cenit cuando la flota unificada, envalentonada por el éxito del equipo de tierra, aprovechó su ventaja. Los Criar, luchando por adaptarse a las tácticas poco convencionales y altamente coordinadas de la coalición, se encontraron superados en maniobras y cada vez más aislados en la superficie de Tarak 4. La capitana Nen y su equipo, a pesar de las grandes pérdidas, avanzaron hacia el núcleo del depósito. Su coraje y determinación, frente a las abrumadoras adversidades, personificaron la esencia de la causa de la alianza. Los momentos de la infiltración fueron tensos, con el equipo compitiendo contrarreloj para colocar explosivos que aseguraran la destrucción del depósito. Al detonar los explosivos, una cascada de explosiones arrasó el depósito, señalando una victoria decisiva para la flota de la unidad. Las fuerzas Criar, privadas de suministros cruciales y con bajas significativas, se vieron obligadas a una retirada desorganizada. Mientras las naves aliadas se reagrupaban, hubo un momento de solemne reflexión sobre el coste de la batalla, atenuado por el conocimiento de que su fuerza combinada había logrado algo trascendental. La victoria en Tarks 4, si bien un hito significativo, fue solo el comienzo de una larga campaña, subrayó la eficacia de la flota de la unidad y el potencial de las diversas civilizaciones de la galaxia para trabajar juntas contra un enemigo común. El Imperio Criar, una vez considerado invencible, había demostrado ser vulnerable, y la determinación del Consejo Galáctico, reforzada por el liderazgo de la humanidad y la valentía de innumerables individuos, nunca había sido más fuerte tras la batalla. Según informes de la victoria se extendió. Había una renovada sensación de esperanza. El mensaje era claro: la unidad y la diversidad no eran solo un ideal, sino una estrategia formidable.
Por primera vez desde el comienzo de la guerra, existía la creencia genuina de que la paz podría estar al alcance y que la galaxia, liderada por los principios de cooperación y empatía defendidos por la humanidad, podría emerger de las sombras del conflicto más fuerte y unida que nunca. Tras la decisiva victoria en Tarks 4, la flota de la Unidad Galáctica, envalentonada por su éxito, continuó presionando para obtener ventaja contra el Imperio Kriar. Lo que había comenzado como una serie de maniobras defensivas desesperadas evolucionó a una calculada campaña de liberación dirigida a sistemas clave bajo el control de Kriar. La estrategia de la coalición. La estrategia, sustentada por las tácticas innovadoras introducidas por la humanidad, comenzó a transformar el escenario de guerra tras la operación Caída de Estrellas. El Imperio Kriar se encontró a la defensiva por primera vez en siglos. El uso de tácticas de guerrilla, ciberguerra y operaciones psicológicas por parte de las flotas de la unidad, combinado con las fortalezas militares tradicionales de sus civilizaciones miembro, creó una amenaza multifacética que el Kriar tuvo dificultades para contrarrestar. La moral dentro de las filas del Imperio comenzó a flaquear a medida que las líneas, antes claras, de su agenda expansionista se desdibujaban bajo la presión de las pérdidas sostenidas. El papel de la humanidad en estos esfuerzos no se limitó al campo de batalla. Los diplomáticos de la Tierra, aprovechando la buena voluntad ganada a través de sus contribuciones al esfuerzo bélico, trabajaron incansablemente para expandir la alianza, incorporando civilizaciones que previamente se habían mantenido neutrales o aisladas. Estas victorias diplomáticas no solo reforzaron el número de la coalición, sino también su moral, a medida que la creciente alianza se convirtió en un faro de esperanza para quienes sufrían bajo el dominio de Kriar. La siguiente gran victoria de la campaña llegó. Con la liberación del sistema Serene, un cruce crítico para las líneas de suministro y comunicación entre varios territorios ocupados por los Krahar, la operación denominada Luz del Amanecer demostró la creciente competencia de la flota unida en la guerra de armas combinadas. Las fuerzas terrestres, apoyadas por ataques de precisión de la flota, abrumaron a la guarnición Kriar, liberando a los habitantes del sistema y asegurando una gran cantidad de recursos e inteligencia para las fuerzas aliadas. Esta victoria fue seguida por una serie de enfrentamientos exitosos, cada uno empujando a los Kriar hacia su territorio. El impulso de la guerra había cambiado irrevocablemente a través de la galaxia. Las nuevas victorias de la flota unida provocaron levantamientos en los mundos ocupados, desestabilizando aún más el control de los Kriar. En medio de este cambio de rumbo, el Consejo Galáctico se reunió para evaluar la evolución de la situación. El ambiente era cautelosamente optimista, un marcado contraste con la atmósfera sombría que prevalecía antes de la batalla de Tarks. Las discusiones se centraron en la reconstrucción posbélica y la integración de los sistemas recién liberados en él. La comunidad galáctica era una tarea de monumental importancia y complejidad. Sin embargo, la guerra estaba lejos de ser definitiva. El Imperio, aunque tambaleante, no fue derrotado. Sus líderes reconocieron la amenaza existencial que representaba la flota de unidad. Comenzó a consolidar sus fuerzas, preparándose para una contraofensiva que pondría a prueba la determinación de las fuerzas aliadas como nunca antes. El Consejo, consciente de los desafíos que se avecinaban, reafirmó su compromiso con la coalición, enfatizando la necesidad de unidad y perseverancia mientras la flota de unidad se preparaba para la siguiente fase del conflicto. Las experiencias de las batallas pasadas sirvieron como recordatorio del costo de la guerra. Cada victoria tuvo un precio, con innumerables vidas perdidas en la búsqueda de la libertad. Sin embargo, los sacrificios compartidos forjaron un vínculo inquebrantable entre las civilizaciones miembros de la Alianza, con la humanidad en su corazón. Juntos, enfrentaron el futuro incierto, decididos a ver realizada su visión de una civilización pacífica y unida. La marea de la guerra cambió a favor de la flota de unidad galáctica. La información recopilada de los sistemas liberados apuntaba a un desarrollo inquietante en el corazón de el Imperio Kriar. Según informes, el Imperio estaba a punto de desplegar un arma de un poder inimaginable, capaz de inclinar la balanza del conflicto a su favor. Se creía que el arma, envuelta en secreto, se encontraba en las profundidades de Kriar, la fortaleza más importante del planeta. Karaus, consciente de la grave amenaza que esta arma representaba no solo para la Alianza, sino para toda la galaxia, aprobó un audaz plan, una operación encubierta para infiltrarse en Karaus. Recopilar información sobre el arma y, de ser posible, neutralizarla. Esta misión, cuyo nombre en código era El Fin de las Sombras, estaría liderada por un equipo cuidadosamente seleccionado de especialistas de toda la coalición, incluyendo humanos reconocidos por su ingenio y resiliencia. La capitana Alexis Nguyen, aclamada como heroína por su papel crucial en la batalla de Tarks 4, fue elegida para liderar la misión. La acompañaban expertos en espionaje, combate y tecnología,
cada uno seleccionado por sus habilidades únicas y su capacidad para operar en las condiciones más extremas. El equipo se sometió a un entrenamiento intensivo para prepararse para cualquier escenario imaginable. La misión que podrían encontrar en Karaus comenzó al amparo de la oscuridad, con el equipo insertándose encubiertamente en la superficie de Corus. Su punto de inserción estaba a kilómetros del objetivo, lo que requería una peligrosa travesía a través del duro terreno del planeta, dominado por montañas escarpadas y barrancos traicioneros. Coraxis era un mundo fortaleza repleto de sistemas de defensa y patrullado por fuerzas de élite Criar, lo que hacía que el progreso del equipo fuera laboriosamente lento y lleno de peligros. Utilizando una combinación de tecnología de sigilo y astucia, el equipo logró evadir la detección, adentrándose en territorio enemigo. Su viaje no estuvo exento de dificultades. Varios valientes miembros del equipo sacrificaron sus vidas para asegurar la continuación de la misión. Un duro recordatorio de lo mucho que estaba en juego. El corazón de la fortaleza era un complejo extenso, enterrado en lo profundo de una cordillera y protegido por capas de barreras de energía y mecanismos de defensa que se infiltraban en esta fortaleza. Requería que el equipo empleara cada gramo de su habilidad y creatividad, aprovechando drones Criar pirateados para el reconocimiento y usando explosivos improvisados para crear distracciones dentro del complejo. El equipo descubrió el arma, un dispositivo masivo parcialmente construido capaz de generar una singularidad gravitacional que podría aniquilar planetas enteros. La comprensión del potencial destructivo del arma solo endureció su determinación de asegurarse de que nunca se usara en una carrera contrarreloj. El equipo trabajó para sabotear los sistemas centrales del arma. La capitana Nen, junto con los miembros restantes de su equipo, luchó contra oleadas de defensores Criar mientras sus técnicos trabajaban febrilmente para sobrecargar la fuente de energía del arma. La misión alcanzó su clímax cuando la fuente de energía sobrecargada comenzó a desestabilizarse, amenazando con colapso del complejo. Ante la inminente destrucción del arma, el equipo realizó una huida desesperada, navegando por túneles que se derrumbaban y evadiendo los frenéticos intentos de los Criar por impedir que emergieran de la fortaleza, que implosionaba tras ellos. El equipo fue rescatado por una nave de la coalición que esperaba, escapando por poco de la superficie del planeta mientras la destrucción del arma conmocionaba a Karaus. La exitosa neutralización del arma marcó un momento crucial en la guerra. La noticia del éxito de la operación se extendió rápidamente, reforzando la moral de la flota de la Unidad Galáctica y desmoralizando a las fuerzas Criar. La valentía y el sacrificio del equipo se convirtieron en un símbolo de la determinación de la Alianza y de lo lejos que estaban dispuestos a llegar para preservar la paz y la seguridad de la galaxia mientras la flota se preparaba para la confrontación final con el Imperio Criar. La unidad y la determinación forjadas a través de batallas y sacrificios se mostraron más brillantes que nunca. La misión en Karaus fue un testimonio del coraje, el ingenio y el inquebrantable espíritu de la coalición preparó el escenario para el enfrentamiento definitivo que determinaría el destino de la galaxia. El éxito de la Operación Sombras y la destrucción de la superarma Criar marcaron un punto de inflexión en el conflicto galáctico. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. El Imperio Criar, conmocionado por el revés, se retiró a las profundidades de su territorio, fortificando sus posiciones alrededor del oscuro corazón de su dominio. El mundo fortaleza de Serion, este planeta envuelto en misterio y temido en toda la galaxia, sirvió como el último bastión del imperio y la sede de su tiránico gobernante, el emperador. Mexus, reconociendo la coyuntura crítica en la que se encontraban, la flota de la Unidad Galáctica reunió sus fuerzas para un asalto decisivo a Siron. Esta batalla no sería solo una prueba de poder militar, sino una lucha por el alma de la galaxia. Una confrontación entre los ideales de unidad y el espectro de la tiranía. El almirante S., junto con sus homólogos de diversas civilizaciones, dividió un plan multifase para romper las formidables defensas de Son. La operación, denominada Luces del Amanecer, tenía como objetivo neutralizar los generadores de escudo planetarios del planeta, lo que permitió a la flota de la unidad asestar un golpe devastador a la maquinaria de guerra de Kar. La fase inicial del asalto presenció una serie de feroces enfrentamientos en el espacio que rodeaba a Zion. Los Criar, conscientes de que su supervivencia dependía del resultado de esta batalla, librada con desesperación y ferocidad, puso a prueba la determinación de la flota de la unidad. Mientras tanto, equipos de ataque especializados, compuestos por soldados de élite de toda la Alianza, lanzaron operaciones encubiertas en la superficie del planeta, apuntando a los generadores de escudo. El capitán Alexis Ngen, ahora un veterano de guerra, lideró uno de estos equipos. Su objetivo era un generador de escudo ubicado en las profundidades de los cañones carmesí, una región conocida por sus mortíferos peligros ambientales y sus robustas fortificaciones Criar. El enfoque del equipo fue una clase magistral de ingenio táctico,
aprovecharon el traicionero terreno del cañón para emboscar a las patrullas Kriar y evitar ser detectados mientras los equipos terrestres luchaban por cumplir sus misiones. La batalla espacial alcanzó su cenit. La flota Unity, empleando una combinación de fuerza bruta y astucia, logró atravesar las defensas exteriores de Kar, involucrando a sus naves de guerra en una confrontación directa que decidiría el destino del conflicto en Siron. El capitán y el equipo de One lograron desactivar su generador objetivo, una hazaña replicada por los otros equipos en todo el planeta con los generadores de escudo neutralizados. El camino estaba despejado para la fase final del amanecer de la luz. La flota ahora podía penetrar la atmósfera de Son y lanzar una invasión a gran escala del planeta. Las fuerzas terrestres, apoyadas por bombardeos aéreos y orbitales, avanzaron hacia las fortalezas restantes de Kar. La batalla por Siron fue brutal, un testimonio de los sacrificios y las luchas que habían. Inició la guerra en el corazón del mundo fortaleza. El enfrentamiento final se desató. Las fuerzas de la coalición, lideradas por héroes como el capitán Anduyan y guiados por la brillantez estratégica del almirante Sato, irrumpieron en el Palacio Imperial. Se enfrentaron al emperador Vexus, el artífice del sufrimiento de la galaxia. El emperador, desafiante hasta el final, fue capturado. En un dramático enfrentamiento que simbolizó el colapso del régimen de Kriar con la captura de Bas, las fuerzas de Kriar, ahora sin líder y desmoralizadas, se rindieron en masa. La batalla por Serion terminó con ella, no con una declaración, sino con un profundo silencio que se extendió por toda la galaxia. Fue un silencio lleno de alivio, duelo y el peso de innumerables sacrificios, pero también trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo tras el conflicto, cuando la flota de la Unidad Galáctica comenzó el largo proceso de desmovilización y los mundos liberados se embarcaron en el difícil camino hacia la reconstrucción. La galaxia se encontró en una encrucijada. La unidad forjada en el crisol de guerra tenía el potencial de florecer en una paz duradera, construida sobre los principios de cooperación, entendimiento y respeto que habían triunfado sobre la oscuridad de la tiranía. La guerra contra el Imperio Kriar sería recordada no solo por las batallas libradas o los territorios conquistados, sino por el espíritu de unidad que despertó en el cosmos cuando el Consejo Galáctico se reunió para trazar el rumbo de la galaxia de posguerra. El legado de la valentía de la humanidad, la innovación y el compromiso inquebrantable con la paz sirvieron como faro para todas las civilizaciones, guiándolas hacia un futuro compartido más brillante. Tras la captura del emperador Bas y la liberación de Serion, la galaxia se encontraba en un momento crucial de transformación. La derrota del Imperio Kriar, una potencia que había proyectado una larga sombra sobre incontables mundos, no fue solo una victoria militar, sino un símbolo de una nueva era de unidad y cooperación galáctica. Sin embargo, los restos de las fuerzas Kriar, dispersos en varios sectores, se negaron a aceptar la derrota, aferrándose a focos de resistencia y amenazando con hundir los sistemas recién liberados. En el caos, al comprender el frágil estado de la paz, la flota de la Unidad Galáctica, bajo el liderazgo del almirante Sato y su diverso consejo de comandantes, inició la Operación Nuevo Amanecer. Esta operación tenía como objetivo asegurar las regiones más vulnerables de la galaxia, erradicar a los leales a Kriar y asegurar que las semillas de la tiranía no encontraran terreno fértil para germinar. Simultáneamente, el Consejo Galáctico, envalentonado por las recientes victorias, comenzó la monumental tarea de reconstrucción y destrucción. Los planetas devastados por años de ocupación y guerra necesitaban no solo una reconstrucción física, sino también la sanación de las profundas cicatrices psicológicas dejadas por el régimen de Kriar. La humanidad, con su perspectiva única sobre la resiliencia y la recuperación, asumió un papel principal en estos esfuerzos, compartiendo sus propias experiencias de superación de la adversidad. El enfoque en la reconstrucción y la reconciliación no quedó sin respuesta. Los escépticos dentro del Consejo cuestionaron la viabilidad de integrar los antiguos sistemas de ERP en la comunidad galáctica, citando profundas animosidades y el riesgo de insurrección. Estos debates fueron accelerados, reflejando la lucha más amplia para definir el camino futuro de la galaxia, ya sea entre una paz duradera o divisiones persistentes. En medio de estas tensiones, surgió una nueva amenaza, una facción rebelde de leales a Kriar, liderada por un comandante carismático pero despiadado, tomó el control de un sistema estratégico de esta fortaleza. Lanzaron una serie de incursiones devastadoras en mundos vecinos con el objetivo de reavivar el conflicto y restaurar el imperio a su antigua gloria. La flota de la unidad respondió con una acción decisiva. Combinando el poderío militar con la perspicacia estratégica perfeccionada durante años de conflicto, se embarcaron en una campaña para desmantelar la facción leal. Esta campaña vio a la flota aprovechar todo el espectro de sus capacidades, desde la fuerza bruta del enfrentamiento directo hasta la sutileza de la guerra cibernética y las operaciones psicológicas de Ikal. La capitana Alexis Anduyan,
ahora un emblema de la unidad y el coraje que habían definido los esfuerzos de la coalición, lideró una misión crítica para infiltrarse en la Fortaleza Leal. El éxito de su equipo al sabotear la red de mando de la facción fue un punto de inflexión que condujo al colapso final de la resistencia leal. Tras ser sometidas las últimas fuerzas de la facción rebelde, dio un suspiro de alivio colectivo. La victoria no fue solo un triunfo sobre una amenaza militar, sino una reafirmación de la voluntad colectiva de forjar un camino diferente, uno donde el diálogo y la diplomacia prevalecieran sobre la división y el conflicto. El final de la Operación Nuevo Amanecer marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia galáctica. La Flota de la Unidad, una vez forjada una alianza, se convirtió en el crisol de la guerra en una fuerza humanitaria y de mantenimiento de la paz encargada de salvaguardar la pieza única y ayudar en los esfuerzos de reconstrucción. El Consejo Galáctico reconoció la necesidad de un marco permanente para abordar los desafíos futuros. Estableció Iniciativa de Paz Galáctica. Esta iniciativa, encabezada por diplomáticos humanos junto con sus homólogos alienígenas, buscaba crear un legado duradero de cooperación que garantizara que las lecciones aprendidas de la guerra contra el Imperio Kriar no se olvidaran. A medida que la galaxia avanzaba, la unidad y la determinación demostradas frente a la adversidad seguían siendo su luz guía. Las cicatrices del pasado no se desvanecerían fácilmente, pero el compromiso de construir un futuro mejor ofrecía esperanza. La humanidad, una vez recién llegada a la escena galáctica, había desempeñado un papel fundamental en la configuración de esta nueva era, encarnando los ideales de resiliencia, empatía y unidad que definirían el camino a seguir. La guerra había terminado, pero el viaje hacia una galaxia verdaderamente unida apenas comenzaba. Los desafíos eran muchos, pero los cimientos establecidos por los sacrificios y las victorias del pasado proporcionaban una base sólida sobre la que construir. En este momento de transición, la galaxia miraba al futuro con un optimismo cauteloso, lista para abrazar las posibilidades de paz y la promesa de un destino compartido entre las estrellas. La conclusión de la guerra contra el Imperio Kriar anunciaba un periodo de significativa transformación y reflexión en toda la galaxia, con la unidad forjada. En el fragor del conflicto, las diversas civilizaciones del Consejo Galáctico, incluida la humanidad, se embarcaron en la monumental tarea de reconstrucción y reconciliación. Fue un momento para sanar las cicatrices de la guerra y construir puentes que conectarían la galaxia de maneras nunca antes imaginadas. En reconocimiento del papel fundamental de la humanidad en la victoria y sus consecuencias, el Consejo Galáctico eligió la Tierra como sede de una cumbre histórica. Esta cumbre no fue solo una formalidad diplomática, sino un símbolo del amanecer de la nueva era que se avecinaba en la galaxia. Reunió a líderes, diplomáticos y visionarios de todos los rincones del cosmos para sentar las bases de un futuro definido por la paz y la prosperidad mutua. Los procedimientos estuvieron marcados por la ratificación de la Concordia Galáctica, una serie de acuerdos y tratados que buscaban garantizar que los errores del pasado no se repitieran. Un aspecto central de la conquista fue el establecimiento de la Asamblea Intergaláctica de Mantenimiento de la Paz, AIP, una organización encargada de mantener la paz y facilitando el diálogo entre civilizaciones. La IPA representó un compromiso colectivo con un futuro donde las disputas se resolvieran con palabras, en lugar de con la guerra. Las contribuciones de la humanidad a los conquistados y la formación de la IPA fueron significativas. Los diplomáticos y pensadores de la Tierra fueron fundamentales en la configuración de los principios que guiarían a la IPA, basándose en las lecciones de la historia humana sobre los costos del conflicto y el valor de la diversidad y la cooperación. La perspectiva humana, moldeada por un planeta que una vez estuvo dividido por innumerables conflictos, ahora sirvió como un faro para la unidad galáctica. La cumbre también abordó la necesidad de un plan integral para ayudar a los mundos devastados por la guerra. Se lanzó la iniciativa de Renacimiento, un esfuerzo colaborativo que combinó la destreza tecnológica y los recursos de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia con la resiliencia y la determinación de los más afectados por el conflicto. La humanidad jugó un papel clave en esta iniciativa, ofreciendo perspectivas sobre la restauración ecológica, la reconstrucción urbana y la sanación social al concluir la cumbre. Los líderes de la galaxia permanecieron juntos contemplando el horizonte de la Tierra. El momento fue simbólico, marcando el comienzo de un viaje hacia un futuro compartido. Los desafíos que se avecinaban eran abrumadores, con las sombras del pasado aún presentes y el camino hacia la unidad verdadera plagado de posibles obstáculos. Sin embargo, el espíritu de cooperación que había triunfado sobre la tiranía del Imperio Kriar iluminó el camino a seguir. El establecimiento de la IPA y el lanzamiento de la iniciativa de Renacimiento fueron solo los primeros pasos de un largo proceso, pero fueron pasos dados juntos como una galaxia unida. Las cicatrices de la guerra no desaparecerían de la noche a la mañana, ni las divisiones de antaño desaparecerían por completo. Sin embargo,
la galaxia ahora avanzaba con un sentido de propósito compartido y un compromiso con la paz, guiada por los principios consagrados en la concordia galáctica. La humanidad, que una vez estuvo al margen de los asuntos galácticos, había emergido como una figura central en la configuración de esta nueva era. El coraje, el ingenio y el espíritu de cooperación demostrados por los humanos durante el conflicto y sus secuelas les habían ganado el respeto y la admiración de la galaxia. Mientras la Tierra se deleitaba con el resplandor de un nuevo amanecer, el futuro parecía brillante, lleno de la promesa del descubrimiento, la comprensión y la unidad, el legado de la guerra contra el Imperio Crear sería recordado no por las batallas libradas, sino por la paz que siguió a una paz que tenía el potencial de transformar la galaxia para siempre.